días, niños y niñas del sexto grado. Nuevamente con ustedes la profesora Luz con un tema muy importante y yo sé que este tema les va a servir para toda la vida. Muy bien, ahora vamos con nuestro tema. El tema de hoy pues está relacionado al tema anterior. ¿Qué hemos hablado en el tema anterior? Hemos hablado del texto, ¿no es cierto? De sus características y de la importancia de un texto. Pues ahora también vamos a hablar de algo muy importante. El tema de hoy es el tema y la idea principal en un texto. Vamos a ver qué será el tema. El tema de un texto. El tema de un texto, o cuando nos preguntan, por ejemplo, en los exámenes, ¿cuál es el tema del texto que has leído? Y ustedes, bueno, supongo que sí, ya saben a estas alturas, sexto grado, ya sabe a qué se refiere esa pregunta, ¿no es cierto? Cuando nos preguntan, ¿cuál será el tema del texto? Rapidito en nuestra cabeza tiene que venir esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Entonces, el tema va a ser el asunto o motivo de qué trata. ¿Lo podemos identificar? Pues con esta preguntita. ¿De qué trata el texto? Y si me dice, digamos, estoy hablando, digamos, en todo el texto del lago Titicaca. ¿De qué trata el texto? Del lago Titicaca. El lago Titicaca vendría a ser el tema. Miren, el tema del texto es el que expresa la idea constante, general, global de todo el texto. Es el que expresa la idea constante, general, global de todo el texto. Quiere decir, el tema va a encerrar a todo lo referido en un texto, a todo lo que sea detallado, sea escrito o sea hablado en un texto. Va a encerrar. Entonces, solo expone, dice, no afirma ni niega. Se expresa en una frase nominal. Responde a la pregunta, ¿de qué asunto trata el texto? Muy bien. Y los subtemas, a ver, vamos. Responden a los subtítulos planteados en el desarrollo de un tema. Engloban un conjunto de ideas que corresponden a un aspecto del tema. Muy bien. Mientras que el tema, escuchen mis amores, mientras que el tema se va a expresar en una frase nominal, va a responder a una pregunta de qué asunto trata el texto. Por ejemplo, puede ser el tema trata de los delfines. Es la frase nominal. ¿De qué asunto trata el texto? De los delfines, ¿no es cierto? Ese va a ser el tema. Y a partir del tema de los delfines o la vida de los delfines, va a referirse todo lo demás, los subtemas. Según el tema se va a desarrollar todo. Dice los subtemas corresponden a los subtítulos planteados en el desarrollo de un tema. Engloban un conjunto de ideas que corresponden a un aspecto del tema. Características. A ver, vamos a ver las características de los subtemas. Se expresan en subtítulos. Ustedes ya conocen. A estas alturas ya conocen muy bien cuáles son los subtítulos. Expresan diferentes aspectos de un mismo tema. ¿No es cierto? Puedo hablar, digamos, de la vida de los delfines, pero puedo mencionar en esa vida de los delfines a cuánto de profundidad viven en los océanos. Puedo también hablar de otro tema, por ejemplo, de los ruidos que producen, ¿no es cierto? Esos vendrían a ser los subtemas. Dice que también agrupan ideas sobre el tema, obviamente, porque el tema engloba todo. Engloba todo. Estas pueden ser principales o secundarias. Los subtemas pueden ser principales o secundarias. Veamos el siguiente ejemplo. Dice,
recubre toda la superficie del cuerpo humano, continuándose a nivel de los agujeros naturales, boca, ventanas nasales, uretra, etc., con las mucosas correspondientes. Cumple diversas de capital importancia. Envuelve el cuerpo, lo protege de los agentes externos, contribuye a la regulación térmica, está encargada de la percepción táctil y que gracias a la grasa contenido en el tejido subcutáneo constituye una reserva de energía. ¿De qué estará hablándose acá? Envuelto en el cuerpo, lo protege de los agentes externos, contribuye a la regulación térmica, está encargada de la percepción táctil, y que gracias a la grasa contenida en el tejido subcutáneo constituye una reserva de energía. ¿De qué está hablando? Y encima acá, recubre toda la superficie del cuerpo humano. Está hablando de las funciones de la piel. Entonces, el tema sería las funciones de la piel. Y todo lo que acá se está diciendo vendría a ser pues el desarrollo. Y a ver, vamos a encontrar los subtemas en esta. Recubre toda la superficie del cuerpo humano, continuándose a nivel de los agujeros naturales, boca, ventanas nasales, uretra, etc., con las mucosas correspondientes, cumple diversas de capital importancia. ¿Dónde estaría la idea principal? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, estaría, recubre toda la superficie del cuerpo, ¿no es cierto? Esa sería del cuerpo humano. ¿Qué recubre toda la superficie del cuerpo humano? La piel, ¿no es cierto? Y los subtemas sería todo el resto, ¿no? Cumple diversas funciones, bueno, protege los agentes externos, contribuye a la regulación, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora pasamos a lo que es la idea principal, una de las partes de los subtemas, idea principal. La idea principal es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Claro, no habría fundamento. Entonces, en una pregunta nos dicen, a ver, del texto, a ver, según el texto, ¿cuál es la idea principal? Un texto puede tener un tema, pero el tema no va a ser la idea principal. En todo lo que se ha desarrollado en el texto, ¿cuál es lo más importante que se ha mencionado dentro de ella? Esa va a ser la idea principal. Dice que hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración. ¿Por qué le he puesto paréntesis? Porque va a incluir un verbo. Una oración. Ya, muy bien. A ver, veamos. ¿Cómo yo puedo ver las características de la idea principal? A ver, vamos. ¿Cómo lo puedo reconocer? A ver, dice. Características de la idea principal. La idea principal, mis amores, expone el contenido más importante. Por ello, no puede suprimirse. Obviamente. Y la idea principal no solo o no siempre está al inicio, también está al final como una conclusión y a veces está al medio. Bueno, al medio del texto, obviamente. También otra de las características es que posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. Quiere decir, ¿cómo es que articula? Enlaza las oraciones. ¿No es cierto? Muy bien. A veces no es explícita y se tiene que deducir. ¿Qué quiere decir explícita? Ustedes ya lo saben. Explícita quiere decir precisa, que está ahí, que lo podemos ver, no que lo deducimos, que lo interpretamos, no, sino que está tal cual está escrito, así.
Lo podemos ver, observar, está explícita. No es que lo deducimos. Entonces, estas van a ser las características más principales para determinar la idea principal. ¿Qué? A ver, vamos a puntualizar. ¿Qué es lo más importante? Que tiene autonomía, no depende de otras, que se articula las oraciones dentro del párrafo y que a veces no es explícita y se tiene que deducir. Es decir, la idea principal quiere decir que no está a veces presente, así como estas. Entonces, yo las tengo que deducir. Tengo que, a través de las oraciones que tiene, digamos, un párrafo o el texto, tengo que deducir cuál es lo más importante, de qué está tratando el texto, pero cuál es la idea más resaltante, la más importante. Hay de repente muchas concepciones, muchas oraciones importantes, pero de todas esas debe haber una que resalta más, que engloba casi a todas las demás. Esa es la idea principal. Entonces, no se olviden, amores míos, las características de la idea principal, que es lo más importante de todo el texto, que posee autonomía, no depende de otras, que articula las oraciones del párrafo, es decir, una oración con otra oración está articulada, hay coherencia, y a veces no es explícita y se tiene que deducir, se tiene que interpretar, se tiene que descifrar, ¿no es cierto? No está tal cual así escrito. Entonces yo la tengo que interpretar, deducir, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a puntualizar lo que ya dijimos anteriormente. ¿Cómo determinar la idea principal? En un párrafo. En un párrafo, ¿ah? O de un párrafo. Vamos a ver, ejemplo. La idea principal de un párrafo, dice, de un párrafo se reconoce mediante la pregunta: ¿qué se dice respecto del tema en este párrafo? Recuerden que es tema, ¿no es cierto? Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, lo que les decía, al medio o al final del párrafo. Veamos un ejemplo. Al comienzo, miren cómo está la idea principal al comienzo. En los textos, a ver, que ustedes han leído o van a leer, se van a dar cuenta. No cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Otra vez, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es la pregunta que nos debemos hacer? ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? ¿Cuál es el tema? La ingeniería genética. ¿Qué se dice de la ingeniería genética en este párrafo? Que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Y acá en lo demás ya está detallando, ¿no? Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios, pero la ingeniería genética, es una de las más grandes e influyentes la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX, es lo que está englobando, lo más importante de este párrafo. Muy bien, a ver. Y el tema, obviamente, la ingeniería genética. ¿Se dan cuenta? Tan rápido, ¿no? Rápido de deducir.
¿Qué se dice respecto del tema en el párrafo? Idea principal. La ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Qué se dice al respecto del tema? Es decir, al respecto de la ingeniería genética, ¿qué se dice? Con esta palabrita de qué se dice al respecto del tema, yo puedo ya saber cuál es la idea principal. Espero que lo practiquen, mis amores. Bueno, acá hay otro ejemplo. Idea principal. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el tema? Muy bien, la célula, ¿no es cierto? La célula. Entonces, voy a leer el texto nuevamente. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de una célula donde se encuentran los organulos, y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear en cuyo interior está el material genético. Muy bien, de todo este texto, vayamos, ¿cuál era la pregunta? Vamos. ¿Qué se dice respecto del tema? ¿Qué se dice respecto del tema? ¿Cuál era el tema? La célula. ¿Qué se dice respecto de eso? Que es la unidad más pequeña que tiene vida. Eso es lo más importante en todo esto. Por eso es que acá ya está detallando. ¿Por qué es la unidad más por qué es la unidad más pequeña que tiene vida? Y acá lo detalla. Es decir, nos está diciendo, realiza las funciones vitales, tiene tres partes fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo después de la idea principal, la vamos a llamar ideas secundarias. No se olviden, cariños míos, así. ¿Cuál es la preguntita para sacar la idea principal? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice o qué? Recuerden, ¿qué se dice respecto del tema? ¿Qué se dice respecto del tema? Todo esto, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, mis queridos niños, ahora vamos a hacer un ejemplito. A ver si es que lo pueden deducir. Muy bien, a ver, vamos a leer este pequeño texto para ubicar el tema y la idea principal. Esta es una montaña y por eso lo llaman Monte Hermoso. El otro está en una llanura y se llama Valle Lindo. Un río atraviesa el planeta de cabo a rabo y separa ambos pueblos. Desde hacía ya muchos años, la gente que vivía en Monte Hermoso estaba enemistada con los que vivían en Valle Lindo. Ya nadie se acordaba porque solo sabía que al cruzarse con algún habitante del otro pueblo por el bosque, debían poner cara de mal genio. En cambio, los niños de los dos pueblos eran muy amigos y cruzaban el río por las tardes en una barca para poder jugar juntos. Un día, todos los niños decidieron organizar una gran fiesta. Cuando llegó la hora, los niños de Monte Hermoso se dirigieron hacia el río y comenzaron a subirse todos en la barca. Iban tan cargados que casi no cabían. De pronto se dieron cuenta, presas del pánico, de que iban casi hundidos. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritaron. En la otra orilla, los niños de Valle Lindo escucharon asustados a sus amigos.
¡Rápido! ¡Debemos avisar a nuestros padres!, gritó una niña. Las familias de Valle Lindo se reunieron en la orilla del río. Un grupo de padres se echó al río y nadaron hacia donde estaba la barca. Poco a poco la fueron empujando hacia la orilla, hasta que finalmente llegaron hasta que finalmente llegaron y los niños pudieron bajar y se abrazaron unos a otros muy contentos. Muy bien, después de haber escuchado todo el texto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata? Muy bien, de dos pueblos. Entonces sería el tema los dos pueblos. ¿Cuál es la idea principal en este texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué se dice del tema? Esa es la pregunta. ¿Qué se dice del tema? Entonces, ¿qué se dice de los dos pueblos? ¿Qué se dice? ¿Creen que estará acá la idea principal o lo tenemos que deducir? Muy bien, acá me voy a quedar como una incógnita, uno con signos de interrogación en mi cabeza. Ahora ustedes van a deducir la idea principal o me van a indicar dónde está la idea principal. Si está por deducir o está acá explícito está. Esa va a ser una de las tareitas para la casa. Muy bien, mis queridos niños, hemos terminado la sesión de aprendizaje. Espero que esta clase de hoy les sirva para toda la vida. Mucho más adelante en las sesiones posteriores vamos a estar puntualizando este hermoso e importante tema. Muy buenos días.